Muy buenos días, hermanos. Qué alegría poder verlos y un domingo más que el Señor nos permite en su gracia estar reunidos y sin duda el tiempo de los cánticos es un tiempo que uno va entendiendo a medida que se expone en cada canción el significado, y eso es algo que estamos apuntando a que cuando la iglesia canta, la iglesia también entiende de dónde proviene esa verdad, ¿no? Entonces podemos contrastar esta verdad de las Escrituras y uno dispone el corazón para poder cantarle al Señor. Pero ahora este tiempo es un tiempo igual que especial que el tiempo de los cánticos, en donde a diferencia de el momento en que cantamos, nosotros expresamos al Señor nuestro sentir, expresamos a Él, hablamos a Él. Cuando oramos también acudimos a Él, pero este es el momento en donde el Señor habla a tu vida. Entonces, si tienes esto muy en mente, ¿sí?, lo que vas a hacer en este tiempo es prestar mucha atención. No porque yo quiero que me atiendas, quiero sentirme bien, que nadie se duerme, quiero sentirme bien, que todos están prestando atención, sino que más allá de eso, es tu corazón frente a la palabra de Dios. Y sabes, hermano, ¿por qué hago esta introducción? Porque el Señor Jesús, estamos viendo en el libro de Marcos, algo que era una constante en su ministerio es que Él enseñaba la palabra, ¿sí? Y al enseñar, Él probablemente estaba así como yo, ¿no?, salvaguardando las distancias que hay entre el Señor Jesús y mi persona, pero Él se sentaba, ¿no? Y el público estaba de pie, expectante de lo que el Señor iba a hablar. Pero en esta ocasión es distinta, ¿no? Ustedes son los que están sentados y yo estoy aquí al frente para poder transmitir lo que el Señor ha hablado a mi vida, lo que he podido estar estudiando. Y el Señor Jesús se encontraba con personas que estaban muy probablemente atentos a escucharle. Estaban sus discípulos, este grupo cercano. Estaba también este grupo de gente que tenía este interés por el Señor, de saber cómo el Señor, qué tenía para ellos. Pero había un grupo de personas, un grupo grande, que conformaba la multitud de personas que solo estaban en ese lugar por motivaciones incorrectas. Y ya hemos visto en los pasajes, en los capítulos anteriores, cómo la gente llegaba a Jesús porque escuchaba de su fama, porque escuchaba que hacía milagros. Entonces voy a ir, yo quiero que me haga un milagro, ¿no? Y ahora el Señor Jesús, sabemos que cuando vino a este mundo, Él no vino a poder transformar la política de su época. Él no vino a salvar únicamente a los pobres, a poder hacer ayuda social, a crear una organización que ayude a los desamparados. Aunque el Señor Jesús sin duda tenía misericordia, Él es un Dios misericordioso y lo podemos ver. Recuerden que el propósito principal era poder buscar y salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y lo iba a hacer mediante su muerte de cruz, y iba a resucitar. Pero entonces vemos esa realidad, ¿no? El Señor Jesús, ya desde los capítulos anteriores, hemos visto que Él enseñaba, y les enseñaba todas las cosas. Pero el problema no estaba en el enseñador, porque ¿quién mejor maestro que Cristo para enseñar? ¿Quién mejor predicador que Dios hecho hombre? El que inspiró la palabra de Dios. ¿Quién mejor maestro que Él para enseñarles, ¿no? Imagínense, en este momento el Señor Jesús aquí, parado delante de nosotros, y tiene la posibilidad de respondernos todas nuestras preguntas, enseñarnos toda la verdad, y que nosotros simplemente escuchemos y obedezcamos. Ahora, esta gente estaba expuesta a la verdad, pero el problema
radicaba en algo que tiene que ver con el corazón de las personas. Y esa es una realidad que hoy, domingo 16 de agosto, también es una realidad en tu corazón. Si hay algo que no estás viendo en tu vida, no estás viendo crecimiento, si pasan los días y no hay deseo por buscar al Señor, no hay deseo por crecer, no sientes nada de eso, quiero que el mensaje de hoy pueda llevarte a pensar realmente y a identificarte con uno de estos 4 terrenos que vamos a ver el día de hoy. Y que al salir de este lugar no solamente te quedes con, bueno, ya sé en qué grupo estoy, sino que realmente puedas responder en obediencia y sea cual sea lo que identifiques en tu corazón, hermano, puedas acudir al Señor. Si es en gratitud porque Él ya te ha salvado. Y si no, que puedas acudir inmediatamente, sin nada que te detenga, a los brazos de aquel que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. El día de hoy vamos a ir al capítulo 4 de Marcos, hermanos. Y mientras ustedes van buscando, me gustaría poder hacer un poco, llevarles hasta dónde nos hemos quedado. La semana pasada estuvo predicando el pastor Miguel y él tituló el mensaje Reacción de las personas frente a la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús se viene manifestando, Marcos nos los viene mostrando, en donde Jesús tiene el poder para echar fuera demonios. Jesús tiene el poder para llamar a un hombre pecador y hacerlo su seguidor. Tiene poder sobre todo, porque Él es Dios. Pero hay una reacción de las personas natural. Vemos la reacción, por ejemplo, de Leví, Mateo, en donde el Señor lo llama y él, dejándolo todo, sigue al Señor. Y ahí está esta respuesta inmediata, ¿sí? Los demonios responden de la misma manera, ¿sí? El Señor ordena y ellos se van. La enfermedad, el Señor ordena y la sanidad desaparece y la persona queda completamente sana. Entonces vemos en el capítulo anterior la reacción de las personas frente a la autoridad de Jesús. Y vemos, por ejemplo, hablamos ahí o pudimos observar la reacción de la multitud, la reacción de los escribas, pero también la de la familia de Jesús, ¿no? Y cómo esta reacción trae consigo también un juicio de parte de Dios, sobre todo aquellos a quienes estaban acusando o estaban diciendo que Jesús hacía sus milagros por el poder de Belcebú, de Satanás. Y esto sin duda Jesús va a responder, porque lo que Él quiere es que realmente estas personas se den cuenta de la condición en la que están. Entonces, vimos con claridad esta reacción de las personas frente a la autoridad de Jesús y cómo el autor, cómo Marcos se centra en responder esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y nos muestra la autoridad del Señor Jesús. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 4 de Marcos, vamos a ingresar a un momento en donde el Señor Jesús nos ha mostrado cómo responde la enfermedad ante su autoridad, los demonios, cómo responden ante la autoridad, y aún hemos visto cómo las personas responden ante la autoridad de Jesús. Pero ahora Jesús va a ir más allá y va a mostrarnos por qué las personas responden de esa manera. Ahora, ¿no te has puesto a pensar si Jesús era Dios, quien era capaz de realizar los milagros para poder que la gente vea, Él es el Mesías? O sea, imagínate Jesús estando durante su ministerio, Él hacía que el paralítico caminara. ¡Qué impresionante esto! Jesús enseñaba con autoridad y la gente quedaba maravillada por lo que Él enseñaba. Pero uno dice, ¿eso no basta? ¿Acaso Cristo, teniendo toda la sabiduría, porque Él es Dios, no puede hacer la obra?
¿No podía Él venir, instaurar su reino, establecer todo? ¿Saben? El Señor lo podía hacer sin duda. Pero nuevamente, el problema no radica en el predicador, el problema no está en el mensaje, el problema nos los va a dejar muy bien en claro Marcos, es que el problema está en el corazón del hombre. Y ya lo hemos visto, como el Señor Jesús, cuando, por ejemplo, sana al paralítico, lo que Él le dice, tus pecados te son perdonados, y luego lo sana. En el sentido de que primero se ocupa de su condición espiritual. Entonces el Señor Jesús pudo haber venido en su primera venida e instaurar, sí. Y aquí también vamos a ver este concepto de ese misterio que estaba oculto. Ahora, ese misterio no es algo enigmático, hermanos. Porque cuando Cristo viene a instaurar su reino, Él predica. Él predica el arrepentimiento, cómo las personas tenían que responder. Pero claro, esta predicación iba en contra de lo que los judíos en la época tenían en mente. Ellos esperaban un Mesías, ¿no? Ellos esperaban a un hombre, a un guerrero, que viniera a instaurar su reino a través de la fuerza y pudiera vencer a los enemigos, a los romanos, que los estaban oprimiendo. Pero el Señor Jesús iba a venir de una manera distinta, de una forma distinta. Ahora imagínense, el Señor Jesús cuando comenzó a hablar y a anunciar que Él iba a morir. O sea, esa idea, el Mesías está viniendo. El Mesías, Él dice que es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero también nos dice que va a morir. ¿Cómo es esto? Entonces, había esa tensión en el corazón de las personas. Pero había algo más, la disposición del corazón voluntariamente a oponerse y a rechazar el mensaje de Cristo. Es así que en el capítulo 4 de Marcos, vamos a ver el día de hoy, del versículo 1 al versículo 25. Y solamente a modo de que podamos encontrar una estructura, digamos, una estructura general para llevarlo a la parte aplicativa, y perdone que me vaya adelantando en esto, quiero que de la pregunta 1 al 20 puedas tener en mente esta pregunta. ¿Qué tipo de oyente eres? Del versículo 1 al 20 es, ¿qué tipo de oyente eres? Y de los versículos del 21 al 25, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? Ahora, estas preguntas son importantes porque si bien vamos a repasar los versículos y vamos a ver cómo el Señor presenta esta parábola, cómo hay una respuesta por parte de los discípulos y de la gente que estaba con Él, también vamos a ver cómo Jesús interpreta esa parábola. ¿Sí? Entonces, todo eso está dentro de esta pregunta que nos va a llevar a responder ¿qué tipo de oyente eres? Y luego vamos a ver del versículo 21 al 25 qué vas a hacer con lo que has recibido. Entonces, de título a este mensaje le he puesto el siguiente, hermanos, si están tomando nota, sería la actitud y respuesta del corazón frente a la autoridad de Cristo. La actitud y respuesta del corazón frente a la autoridad de Cristo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias ahí en Marcos 4 y vamos a leer, nos vamos a poner de pie para poder leer estos versículos, estos 25 versículos, hermano, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes van a continuar con el 2 y culminamos todos leyendo el versículo 25. Empiezo yo, dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar
y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba parábolas muchas cosas que decían doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Luego todo creció, y produjo 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los mismos que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oían la palabra, vienen y la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Todos, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que tú puedas, Señor, hacernos ver realmente lo que tu palabra quiere enseñarnos. Señor, que tú puedas preparar nuestros corazones, Señor, y ser personas que oigan tu palabra, la reciban, Señor, la guarden y también produzcan frutos. Padre, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el título, la actitud y respuesta del corazón frente a la autoridad de Cristo. Y bueno, este es un pasaje, hermanos, que ustedes, por ejemplo, en sus Biblias, lo tienen como la parábola del sembrador. Ahora bien, la forma en cómo vamos a abordar este pasaje lo vamos a ver en una división en 4 partes. Lo he dividido. La primera parte que vamos a estar viendo ahora, o sea, el primer punto, tiene que ver con Jesús enseña con autoridad, del versículo 1 al versículo 2, ¿sí? Y también el versículo 9. Entonces yo lo he colocado, Jesús enseña con autoridad. Ahora, ese es un pasaje bastante, digamos, cuando lo quieres estructurar, porque al comienzo tienes al Señor Jesús
o Marcos nos muestra el contexto, ¿no? ¿Dónde se encontraba? Luego nos va a hablar el relato de Jesús. Luego, en medio de eso, nos va a hablar la inquietud, la pregunta, y Jesús va a responder por qué Él enseña en parábolas. Pero luego, los versículos finales, hasta el versículo 20, nos va a mostrar cómo Jesús interpreta eso que les ha dicho por medio de parábolas. Entonces, este primer punto que vamos a estar viendo, hermanos, es Jesús enseña con autoridad. Entonces, el versículo comienza señalando lo siguiente: otra vez comenzó Jesús a enseñar, ¿dónde? Junto al mar. Y ese es un patrón en el escenario en donde el Señor Jesús busca para poder enseñar. Y ya lo hemos visto anteriormente, ya hemos hablado acerca de eso, hemos escuchado acerca de eso. Es que para el Señor Jesús, estar en un barco y separarse de la tierra le implicaba poder estar en un lugar sin ser asediado por las personas, ¿no? Porque las personas querían estar con Él, tocarle, llevarle el enfermo, que Él les haga el milagro. Pero el Señor Jesús, hay momentos en donde Él se retira, ¿sí? Y desde la barca, Él comienza a enseñar a las personas, ¿sí? Ahora, algo interesante también en eso es que alrededor de Él había mucha gente. Y hemos visto esta idea que nos muestra Marcos, ¿no? Mucha gente siguiendo al Señor Jesús. Su fama del Señor Jesús cada día iba en aumento. Las personas, ya sabemos que estaban ahí no por la motivación correcta, y el Señor Jesús lo sabía, porque Él es Dios. Él podía ver qué hay en los corazones de cada una de las personas, ¿no? Hoy yo no tengo esta capacidad de poder hacerlo. No puedo ver, no puedo decir, tú si eres salvo, tú no eres salvo, tú eres de Dios, tú no eres de Dios. No puedo hacerlo. Pero el Señor Jesús sí tenía esa capacidad de poder ver cada uno de lo que había en los corazones de las personas. Pero el Señor enseñaba, porque entiende también, el mensaje es para todos, hermanos. El mensaje de salvación no solo está separado para un grupo, para una élite, para personas que tienen sus familias bien formadas, sino que el mensaje está dispuesto o está disponible para todo aquel que decida escuchar. Ahora bien, continúa el pasaje diciendo: tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Ahora, hermanos, quiero que antes de comenzar con el relato de esta parábola, que ustedes, que por cierto tienen ahí parábola del sembrador, y vamos a hablar también acerca de eso. Antes de ingresar a esto, me gustaría poder precisar algo con respecto al término parábola. Porque creo que uno entiende, la parábola es una historia, ¿no?, que se emplea. Ahora, la parábola no es algo que inventó Jesús, ¿no? Este era un recurso didáctico que se utilizaba, por ejemplo, los griegos solían utilizar estas historias para poder representar una verdad, un hecho. Pero el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, va a emplear esta historia no solamente para enseñarles algo, sino aún como un modo, como una manera de establecer un juicio contra personas que habían cerrado sus corazones. Entonces, para saber la definición de lo que es una parábola, habría que ver, por ejemplo, qué significa la parábola. Bueno, la palabra parábola que tenemos en español proviene del griego, que está conformado por dos vocablos. La primera es para, que significa junto a o al lado de. Acuérdense, para significa junto a o al lado de. Y luego está esta palabra que proviene del verbo baló. La palabra bolé proviene del verbo baló, que significa arrojar, lanzar. Entonces, junto a, al lado de, y tengo la otra palabra, bolé, que significa arrojar, lanzar. Entonces, lo que literalmente significa esta palabra es lo que se arroja o lo que se coloca a un lado o al lado de. Entonces, la idea es esta: poner una cosa junto a otra
para poder compararlas. Entonces, lo que vamos a ver, que la idea de fondo es la de una comparación. Entonces se va a colocar un relato terrenal, un relato que para la gente de ese tiempo era muy, muy común. Ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y ya nos vamos adelantando. Jesús va a emplear, por ejemplo, la imagen de un sembrador. A ver, hoy para nosotros, un sembrador, digamos, tendríamos que remontarnos tal vez a zonas lejanas. Pero es muy probable que cuando Jesús estaba hablando con esas personas, por las montañas se podrían ver a estas personas que salían a sembrar. Entonces, esta imagen que va a representar al sembrador, esta historia se va a colocar como algo que sirva para comparar, para poder enseñar una verdad mucho más profunda, que tiene que ver con la verdad espiritual que Jesús les va a transmitir. Entonces el versículo dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y que el Señor Jesús lo hacía de una manera constante, les enseñaba. Habla de una acción que no es solo de un momento. Y claro, eso tiene que ver mucho con lo que el Señor viene haciendo. Y hemos visto los momentos en donde Jesús separa ese tiempo, a pesar de tener una agenda ajetreada, muchas cosas, el cansancio. Una de las cosas que vamos a ver aquí es el valor de la predicación, hermanos. El valor de la predicación. Entonces el Señor Jesús, cuando había momentos para predicar, sabía ese es el momento para poder hablar al corazón de las personas, para poder contarles todas las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces aprovechaba estos momentos para enseñarle y dice, y les decía en su doctrina. Ahora nos está mostrando que Jesús enseñaba muchas cosas, pero ahora nos va a llevar a un relato en específico. Y tiene que ver con el relato de la parábola. Entonces vimos, en primer lugar, Jesús enseña con autoridad. Y lo vamos a ver aquí. El Señor va a comenzar el versículo número 3 diciendo oíd. ¿Saben? Este verbo, oíd, es un verbo que está en un modo imperativo. Es decir, es una orden. Es como si yo les diga en esta mañana, escuchen aquí, sí, nadie se duerma, escuchen aquí, atentos. Entonces el Señor Jesús iba a decir esto, oíd. Ahora, ¿qué pasaba? Me imagino ese momento, el Señor Jesús estando en la barca, mucha gente, tal vez la gente esperándolo el momento, ya va a hablar el maestro, ¿no? Ya se subió a la barca, ya se alejó, ahora sí va a hablar. Espera, ya va a comenzar a hablar. Entonces la gente estaba atenta. ¿Y por qué Jesús les dice oíd? Ahora, este verbo, si ustedes después en casa, una forma de poder seguir profundizando, van a ver que esta palabra se va a repetir en muchos otros versículos hasta el versículo 25, y esto nos da la idea que Jesús está interesado en que las personas escuchen, pero no solamente que escuchen como, a ver, escuchen un ratito, ¿no? Sino que tiene que ver con un escuchar, de estar atento, de prestar atención a lo que Él va a decir. Porque no se trata de una información más, de un relato más, se trata de una verdad trascendental. Porque más adelante Jesús le va a decir a sus discípulos, ¿cómo no han entendido eso? Si no han entendido eso, no van a entender lo demás. Entonces es el eje principal de las parábolas, es el punto cardinal. Ellos tenían que entender eso, la forma en cómo Jesús les estaba enseñando. Entonces, Jesús comienza y les va a decir. Entonces el primer punto, hermanos, vimos Jesús enseña con autoridad, Él ya lo viene demostrando. Y el segundo punto, para los que están tomando nota, sería 4 actitudes del corazón ante la palabra. Este sería el punto B. 4 actitudes del corazón ante la palabra. Y lo vamos a separar en 2 partes. Y en esta primera parte, Jesús nos va a mostrar el relato. ¿Sí? El relato. Él va a relatar una historia.
O sea, de pronto Jesús se para, él está sentado en la barca y se dirige a las personas y le comienza a contar una historia. ¿Sí, hermanos? Les comienza a contar una historia con elementos que para ellos eran conocidos. Porque lo que él está aplicando aquí, o lo que él está usando, es una parábola. ¿Se acuerdan? Junto a arrojar o tirar. Entonces, lo que él está haciendo es de esta manera. Él está dándoles una historia para poder contarles una verdad aún más profunda, una verdad espiritual. Entonces, el relato comienza haciendo un llamado a oír. Le dice, oíd, he aquí. Muchos de los estudiosos utilizan este término, he aquí, no solamente en el acto de Jesús para llamar la atención de las personas, sino para aún mostrarles, ¿no? Ese he aquí es como, miren allí. Entonces podríamos decir esta idea de Jesús diciendo a la gente, como, miren allí, el sembrador salió a sembrar y toda la gente mirando esta escena de ese hombre saliendo por el camino con sus semillas, ¿sí? Y caminando y esperanzado tal vez de poder sembrar y tener frutos. Y el Señor Jesús le dice a la gente, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y comienza esto, es que Cristo nos va a mostrar en un escenario con un personaje cuyo oficio era muy familiar para su audiencia. Entonces, para el judío de la época, un sembrador no era una figura desconocida, ¿no? Sino era alguien del día a día, de la vida cotidiana. Ellos podían ver incluso, probablemente, a alguien haciendo eso. Ahora dice que el sembrador salió a sembrar. Claro, la idea de esta técnica aplicada es la técnica del voleo, ¿no? Va lanzando las semillas. Sí, el sembrador va lanzando las semillas. Entonces consistía en esparcir las semillas con la mano mientras se caminaba por el campo antes de ararlo, siendo este un método estándar, un método común en la época. Ahora bien, Jesús va a hablar de 4 terrenos, hermano. Sí, presta atención a esto, porque aquí ya tiene que ver mucho con lo que vamos a estar observando. Ahora, la historia nos dice la parábola del sembrador. Pero en realidad este título no, digamos, lo que puede hacer es condicionarnos en enfocarnos en el sembrador. Pero Jesús no se va a enfocar tanto en el sembrador, sino se va a enfocar en los terrenos. ¿Sí? En los terrenos. Aquí está la razón por la cual Jesús va a contar esta historia. Claro, Jesús tenía una audiencia muy grande, hermanos. Así como Jesús tenía una audiencia muy grande, hoy yo tengo una audiencia aquí dentro de este lugar. ¿Sí? Ahora, hermanos, créanme que es muy probable, ¿sí? Es muy probable que en esta audiencia, hermanos, había gente que estaba siguiendo a Jesús por un interés genuino. Gente que escuchaba el mensaje y quería responder en obediencia. Estoy seguro que en este lugar también lo hay. Hay gente que escucha el mensaje y quiere hacer algo por eso. Quiere responder en obediencia. Ahora, en la audiencia de Jesús había gente indiferente. Había gente que estaba allí y que el Señor Jesús lo va a decir, pero había gente que estaba porque no me queda más que hacer. He venido a traer a mi enfermo, entonces estoy esperando que termine de hablar para poder llevarle al enfermo y me lo sane y irme a mi casa y continuar con mi vida. Hay gente que estaba allí solamente para buscar un motivo, una razón para hacerle caer, que llegue en una contradicción. Ahora, hermanos, tristemente, y tal vez es algo que no deseo en mi corazón, pero en este salón haya personas que tengan un mismo corazón de estas personas, que solo vengan por venir, que solo estén aquí porque es lo que siempre hacen los domingos. Si no vienes, ya alguien te está diciendo por qué no ha venido. Y hermanos, lo digo con mucho temor, hablándome a mi propia vida también, porque esto me lleva a pensar qué es lo que hoy me hace estar aquí. ¿Con qué actitud escucho la palabra de Dios? No solamente al Evangelio,
sino aún cada domingo, cada predicación. Estas últimas semanas que hemos estado hablando de Marcos, ¿cómo esto ha transformado tu vida frente a la palabra de Dios? Ahora el Señor Jesús va a contar esta historia y dice: el sembrador salió a sembrar, y nos va a hablar de 4 terrenos. Y nos va a decir lo primero. Dicen: y al sembrar, aconteció que una parte, o sea, de todas las semillas que él fue esparciendo, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. A ver, pensando en esto, la primera parte dice que cayó en el camino. Ahora quiero que puedas tener la idea de esto, hermanos. El camino al que se está refiriendo es, ¿vieron en los campos cuando uno va tal vez a una región en donde no hay pistas? Pero están los campos que se han formado porque mucha gente pasa por allí y ya está dura, ¿no? O los animales o los autos pasan por estos lugares y la tierra ya se vuelve dura. Entonces la idea es esta. La idea es que las semillas caen en este tipo de terreno, una tierra dura que no puede profundizar, no llega hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? El Señor lo explica así. Aconteció que una parte cayó junto al camino, en esa tierra dura, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Sí? La historia termina allí, concluyó allí. Cayeron sobre esta tierra dura, no había más, entonces vinieron las aves y se las comieron. Ahora el Señor Jesús continúa. La otra parte dice esto: la otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Ahora este siguiente terreno, presta atención hermanos, esta siguiente parte del terreno es aquella semilla que cae no sobre tierra, ¿sí?, que tiene muchas piedras, sino pedregales. Tiene que ver por la región en donde Jesús está hablando. Ellos entendían, por ejemplo, que la tierra en la que ellos estaban era una tierra que probablemente tú podías ver la tierra, ¿sí? Pero debajo de eso, cuando comenzabas a cavar, te encontrabas con rocas inmensas. Entonces estas rocas hacían imposible que estas semillas puedan generar raíces profundas. Entonces ese pequeño espacio de tierra que había servía, pero algo pasaba. Vamos a ver qué sucede. Entonces otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y ahí lo dice, y brotó pronto, o sea, comenzó a crecer. Sin embargo, lo dice más adelante, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, ¿qué pasó? El sol hizo que esto se quemara, se quemó, porque no tenía, ¿qué cosa? Raíz. Entonces, el primer terreno, está los que cayeron junto del camino, esta tierra dura, ¿sí? Que no dejaba que penetre la semilla ni haga su proceso. Entonces, las aves vienen, se la llevan, se las come y quedó allí. Ahora, este otro terreno es la semilla que cae en un terreno, pero la condición del terreno hace que crezca, pero que de un momento a otro, al salir el sol, se seca y eso muere, esa planta muere, porque no tiene raíz. Claro, está la roca inmensa que no permite que esa tierra o no permite que esta semilla arraigue sus raíces de tal modo que permanezca fuerte y con todos los nutrientes. Segundo terreno. Vamos al tercero. Dice así: otra parte dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahora, acá nos lleva a otro escenario. Los espinos, nosotros podríamos decir en nuestros tiempos, sería como esta hierba mala, ¿no? Esta hierba mala que los que han trabajado en el campo han visto, no tienes necesidad de sembrarla para que crezcan. Están ahí, crecen por montones. Y este terreno es interesante, porque al igual que la segunda, y a diferencia de la primera, esta también comienza a crecer, ¿no? Parece que va bien, pero de pronto hay algo que va a suceder, ¿no?
Porque dice que esta semilla cayó en medio de espinos, ¿no? En estas plantas silvestres comunes en los bordes de los campos cultivados en Galilea. Ahora, la idea principal aquí, hermanos, es que los espinos crecen al mismo tiempo que la semilla va germinando. Entonces van creciendo los dos al mismo tiempo. Pero la espina, ¿qué va a pasar, hermano? Va a desarrollarse más rápido. Va a robar todos los nutrientes. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Ahí dice, lo que va a pasar es que los espinos crecen y la ahogan. Esta palabra ahogar tiene que ver con la asfixia. Es decir, le roba todos los nutrientes y la comienza a secar. Y de pronto, el resultado es lo mismo que las dos anteriores. Nada, no hay fruto. Está muerta. Pero el Señor Jesús no va a tener un terreno más. Y dice lo siguiente, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Sabes, hermano? Aquí es en el único versículo en donde nos va a decir una característica de la tierra. Y va a decir que era tierra buena. Va a utilizar ese adjetivo que en griego es el adjetivo kalos. Ahora, este adjetivo no significa bueno en un sentido moral. Es bueno, ¿no? Es buenito. Sino que tiene esa idea de algo apto, idóneo, algo que es de calidad. Ahora, este es el único de los 4 terrenos que va a recibir esta distinción por parte del Señor. Y más adelante Él lo va a explicar. Entonces, ¿qué más nos dice de esta semilla que cayó en la buena tierra? Dice lo siguiente, que cayó en buena tierra, y presta atención al proceso, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, hermanos, a diferencia de las 3 anteriores, estas murieron, estas no tuvieron un resultado positivo, sino que el resultado fue lo mismo para todas. Infructífero. No hubo frutos. Muerte. ¿Sí? Y uno podría decir hasta ese momento entonces un fracaso total. Pero esa última, ¿sí? La última parte que cayó en buena tierra, dice que esa produjo frutos. Y no solamente nos dice que produjo frutos como lo puede hacer cualquier árbol o cualquier cosecha, sino que nos da una escala, la cantidad, la proporción que era impensada. Imagínense, ¿no? Que inviertas tú 100 en un negocio y que en un tiempo recuperes 1000 veces más de lo que invertiste. Eso es imposible, ¿no? Es imposible que eso suceda, ¿no? Pero lo que nos está mostrando aquí en esta historia es que hay algo sobrenatural que no tiene que ver con la forma en cómo la persona comienza a ver los frutos. Solamente esa persona, lo que vamos a ver aquí, se sembró la semilla y esa comenzó a dar frutos en abundancia. Ahora, hermanos, esta es una historia, bueno, nosotros, si podemos quedarnos aquí, alguno que tal vez ya ha estudiado esa historia, ya sabe hacia dónde está apuntando. Pero imagínense a los discípulos que estaban escuchando por primera vez esta historia. ¿Por qué nos estará diciendo eso? ¿No? ¿Qué quiere enseñarnos con eso el Señor Jesús? Imagínense la multitud, mucha gente que estaba escuchando. Oye, qué linda historia, ¿no? O de repente ese sembrador no sabe dónde sembrar, está fracasando en todo. Pero el Señor Jesús nos va a mostrar ahora, o bueno, Marcos nos va a mostrar en el versículo 10, esto que vamos a ver ahora, el propósito de las parábolas. Pero antes, en el versículo 9 dice, entonces, luego que Jesús le dijo esta historia, les mencionó lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esta frase es una frase que iba a reforzar esto que el Señor Jesús comenzó diciendo: oíd.
Pero ahora les está diciendo el que tiene oídos. Claro, todos tenemos oídos aquí. Todos podemos escuchar, tal vez uno con más claridad que el otro. El que tiene oídos para oír, y culmina con este verbo, oiga. Pero tiene el sentido de preste atención, esté atento a lo que estoy diciendo. Termina la historia y Marcos nos dice lo siguiente, versículo 10, y aquí vamos a hablar, para los que están tomando apuntes, el propósito de la parábola. ¿Sí? El propósito de la parábola. Y vamos a hablar dos cosas, el juicio y la misericordia. Entonces, versículo 10 dice, cuando estuvo solo, es decir, ya no estaba la multitud, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. A ver, hermanos, si prestas mucha atención, en el relato anterior dice que había mucha gente con el Señor Jesús. Pero ahora, el grupo se ha reducido. Entonces, Jesús estaba sin el gentío, sin la multitud que se agolpaba, ¿no? Que había escuchado esta parábola. Sin embargo, había un grupo reducido que se encontraba con él. Nos dice que había un grupo, además de los 12 apóstoles. Presta atención. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola. Ahora, es llamativo, hermanos, que Marcos haga una distinción entre los grupos que seguían a Jesús. Por un lado estaba la multitud, miles de personas que día a día venían a él para que él supliera sus necesidades, para que los ayudara, para escuchar este mensaje tan bonito que tenía Jesús, ¿no? La forma en cómo enseñaba. Pero luego estaba el otro grupo cercano, pero era un grupo más reducido. Y finalmente el grupo de los 12. Ahora, presta atención en este grupo de los 12. En el grupo de los 12 también estaba Judas, quien más adelante iba a traicionar al Señor Jesús. Entonces, en cada grupo podemos ver que había gente a la que al escuchar esta parábola le generó curiosidad por saber qué era lo que el maestro estaba enseñando y qué quería decirles. Ahora, aunque el texto en español ahí nos dice que le preguntaron, como si se tratase de un momento en específico. Bueno, en el griego, en el original, aparece una palabra, un verbo que está en el modo imperfecto que nos muestra una acción constante en el pasado. Entonces era una manera de estar constantemente preguntándole al Señor, ¿no? Entonces ellos le preguntaban continuamente, como quien tienen esta necesidad de saber, Señor, explícanos, ¿de qué trata esto que tú nos hablaste del sembrador, de los terrenos? ¿Qué es esto? Y entonces en algún momento el Señor Jesús dirigió nuevamente su atención hasta este grupo de personas y les va a responder y les va a decir, a vosotros os he dado saber, ¿qué cosa? El misterio del reino de Dios. Y luego hace la distinción, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Ahora, ese pasaje que viene, hermanos, es un pasaje que comenzó a hacer mucha tensión en mi corazón. Porque yo decía, ¿cómo Jesús, el que ha venido a salvar, el que quiere que todos procedan al arrepentimiento? ¿Por qué Jesús dice eso? Presta atención. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entienden. Y presta mucha atención a lo que viene. Y dice, para que no se conviertan. O sea, Jesús está diciendo, voy a hablarles en parábola para que ellos no se conviertan. Y que sus pecados no les sean perdonados. ¡Wow! ¿Cómo, Jesús? ¿Tú estás diciendo esto? ¿Sabes, hermano? Uno tiene, cuando ve esta expresión del Señor Jesús, no lo tiene que ver necesariamente como un Dios malvado, ¿no? Un Dios que quiere la destrucción de todas las personas. Pero al mismo tiempo, hermanos, tenemos que lidiar nosotros, por ejemplo, con esta idea de un Dios que está airado con el pecador.
O sea, nosotros afirmamos Dios es un Dios de amor. Y Él lo ha manifestado así, se ha mostrado de esa manera. ¿No? Romanos 5:8, todos lo conocemos. Pero no podemos negar también que hay un Dios que está irado contra el pecador. Entonces, hermano, ¿qué podemos ver aquí? Y algo que yo trataba en mi estudio y de pedirle al Señor también y escribir aquí, es que esto es uno de esos pasajes que cuando leemos a simple vista nos genera tensión. Porque en primera instancia surgen muchas preguntas, ¿no? A partir de esa respuesta de Jesús. Cuando dice a vosotros, o sea, cuando Jesús dice a vosotros, habla acerca del grupo que lo está escuchando. Y les dice, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino, ¿no? Entonces, pero cuando más adelante va a hablar de este grupo de los de afuera, va a mostrar esta realidad, ¿no? Jesús diciendo con claridad que las parábolas están allí, o que Él iba a enseñar con parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. ¿Sabes? Este mismo relato en Mateo nos muestra también que el Señor Jesús está citando un versículo ahí en Isaías capítulo 6 del verso 9 al 10. Entonces, hermanos, el uso de las parábolas también va a operar, no solamente como esta manera de enseñar las verdades espirituales, sino también como un acto de juicio y de ceguera judicial que proviene de parte de Dios. ¿Saben? Ahí en Isaías 6, 9 al 10, vamos a ir a nuestras Biblias ahí, por favor, Isaías, y vamos a ver que eso formaba parte del plan de Dios. No es que obviamente Jesús estaba fracasando, no, de ninguna manera, sino que esto iba a evidenciar algo que ya se había hecho antes con el pueblo de Israel. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Y dijo, andad y di a este pueblo, hablando del pueblo de Israel. ¿Qué les dice? Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, hermanos, Jesús demuestra aquí claramente que el fenómeno, que esta forma de rechazo a la verdad que mostraban estos hombres, sí, que se opusieron, que blasfemaron contra el Espíritu Santo, esta actitud no tomó a Dios por sorpresa, sino que aquellos que ya habían cerrado voluntariamente sus oídos a la luz, ellos habían llegado a ser, vemos en anterioridad, ellos incluso habían atribuido las obras del Espíritu Santo ¿a quién? A Satanás, a Belcebú. Entonces, por medio de este acto, de las parábolas en donde Jesús está hablando, lo que se está haciendo es confirmar por Dios que en la condición de la dureza que ellos mismos eligieron, era en esa misma condición que ellos se iban a quedar, por la dureza de su corazón. Entonces, lo que nos va a mostrar es este ocultamiento de la verdad que tiene un propósito. Ese es el propósito de juicio para aquellos que cerraron su corazón. Ahora, hermanos, no solamente nos va a mostrar el juicio, y quiero que lo veas de esta manera también. Este juicio contiene un elemento de misericordia, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Porque cuando vemos que al velar temporalmente la verdad a quienes no la desean, porque ellos no desean saber y conocer y abrazar estas verdades y las demandas de lo que implica seguir a Jesús, esta misma verdad,
¿sí? Lo que va a hacer Jesús es limitar su responsabilidad moral y por consiguiente la severidad de su culpa ante el juicio final, ¿sí? Hay un comentarista que nos menciona esta frase, ¿no? Dice, la diferencia en el resultado de la revelación no reside en la luz de la verdad, en el mensaje, sino en la disposición del corazón, o sea, del terreno. Y dice esta frase, pues el mismo sol que derrite la cera es el que endurece el barro. Entonces tiene que ver en este modo que las parábolas sirven simultáneamente, cuando Jesús está hablando, para revelar la gracia a los que tienen fe y para ejecutar un juicio justo, por cierto, sobre los incrédulos, sobre los que no quieren creer. Entonces el Señor Jesús les va ahora a explicar. ¿Sabes, hermano? Esta parábola del sembrador es una de las más fáciles de interpretar. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús ya lo hizo, ¿sí? Muchas veces se lidia con las parábolas porque no está la explicación como tal. Entonces tienes que ir al contexto, estudiar. Pero esta parábola el Señor Jesús ya nos la interpretó. Así que vamos a ver. Y pasamos al siguiente punto. Ya estamos yendo a la parte final. Entonces, recuerden que habíamos separado el punto 2, que era 4 actitudes del corazón ante la palabra. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La primera era el relato de la parábola. Ahora vamos a ir con la explicación de la parábola. ¿Sí? La explicación de la parábola. Que esto también forma parte de 4 actitudes del corazón ante la palabra. Versículo 3, hermanos. Dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahí les va a explicar. El sembrador es el que siembra. ¿Saben, hermanos? Podríamos identificar claramente al sembrador, ¿sí? Por lo que Jesús viene enseñando y por lo que Él más adelante va a decir. Digamos, podríamos identificarlo con alguien, una identificación primaria sería con el propio Cristo. Cristo es el sembrador. Sí, Él está enseñando, Él está impartiendo, Él está sembrando las semillas en los corazones. ¿Sí? Luego, lo que vamos a ver es lo siguiente, hermanos, también. Que el sembrador podría ser todo aquel que predica el Evangelio. El sembrador es todo aquel que predica las buenas nuevas. Pero en la parábola nos vamos a centrar en esta idea. Cristo es el sembrador. Y dice el versículo 14, el sembrador entonces es el que siembra. Y estos son los de junto al camino. Y saben, hermanos, para poder ayudarles, y los que están tomando nota, este primer grupo vamos a llamarlo de la siguiente manera. Los corazones endurecidos. ¿Sí? Corazones endurecidos. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, lo que vamos a ver a modo de poder entender esta parábola, en primer lugar es el sembrador. Vamos a identificar cada uno de los elementos. Por un lado, el sembrador, podríamos decir esta identificación primaria con Jesús, pero también con cualquier persona que anuncie el Evangelio. Luego, la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra, es el mensaje de salvación o es el evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, tenemos ya quién es el sembrador, tenemos la semilla y en esta primera explicación se nos va a hablar de los de junto al camino. Y aquí está este grupo, los corazones endurecidos. Entonces, ¿quiénes son los del camino? Son los que oyen, pero Satanás quita la palabra que se sembró en sus corazones. Podríamos decir también son oyentes indiferentes. Y luego nos habla de las aves, ¿no? Que es Satanás quien quita y roba la palabra implantada. Ahora, hermanos, este primer grupo, y ahora queremos ir a la identificación. ¿Quiénes eran este grupo? Y ahora, ¿cómo podemos verlo en nuestro contexto? Bueno,
Lo que Jesús está diciendo es que este grupo de personas es un grupo de personas que tiene el corazón endurecido, reacios a escuchar, ¿sí? O ellos pueden escuchar, perdón, pero son reacios a abrazar, a creer esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros en nuestro contexto? Y son estos oyentes curiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchas iglesias pueden verse estos espectadores o estos oyentes curiosos que se sienten atraídos por las cosas sobrenaturales, ¿no? Allá hacen milagros, vamos para allá, ¿no? O allá hay una buena música. Entonces se sienten atraídos, ¿sí? Por de repente la forma, el carisma de los líderes, pero que permanecen espiritualmente indiferentes. O sea, solo asisten a la iglesia. Se sientan, escuchan, se van, no pasó nada por sus vidas, ¿sí? Entonces son indiferentes al mensaje de la salvación. Cuando se predica el evangelio, cuando se toca el tema del evangelio, eso no es un tema para ellos. Tal vez están interesados en otras cosas, en cómo se originó la tierra, ¿no? Los dinosaurios existieron, no existieron. La salvación, seguir a Jesús, eso no es algo que a este grupo de personas les interese. Entonces, claramente, pueden ser estas personas que están convencidas de quién es Dios, pero no están convertidas. Es muy diferente. Estar convencido, estar convertido. Estas personas no permiten que Cristo tome el control de su voluntad, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente. Dice así. Entonces, versículo 15. Nos había hablado de los que están junto al camino. Ahora el versículo 16. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. ¿Te acuerdas? Los de pedregales se habían mostrado un crecimiento. ¿Pero qué pasó? Salió el sol y lo quemó. Ahora, vimos en el primero los corazones endurecidos. Ahora veamos este siguiente, los corazones impulsivos. Y créanme, hermanos, este tipo de corazón es de los que usualmente nosotros podemos ver con mayor regularidad. E incluso me atrevo a decir, hermanos, que pasó mucho en mi vida. Y fue ahí de donde el Señor me rescató. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Y presta atención, los que cuando han oído la palabra, ¿qué pasa al momento? La reciben con gozo. ¿Sabes, hermano? Estas personas cuando escuchan el evangelio y se gozan, lloran. Dicen, Señor, gracias por salvarme, yo te voy a seguir. Ahora sí te prometo dar todo de mí. Son gente que tú, cuando le has predicado, has visto que le han predicado el evangelio, es gente que llora. Ahora, hermano, no quiero decir que el llorar es una evidencia equivocada. No, hermanos, muchas veces esto sucede y puede ser genuino. Pero lo que tiene que ver es con lo que viene después de eso. Es gente que recibe la palabra al momento. Entonces es como inmediatamente. No hay un proceso de reflexión profunda ni de poder entender el mensaje. Lo aceptan sin calcular el costo, hermano. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Todos levantamos la mano y se gozan y nos gozamos. Pero ¿has pensado lo que implica seguir a Cristo, hermano? ¿Cómo tu vida hoy tiene que alinearse a esta verdad? ¿No? Y eso se puede ver en muchos contextos, hermanos. En donde hay gente que recibe la palabra y lo va a decir aquí. ¿Cómo lo recibe? Con gozo. No es gente que está desanimada, gente que, bueno, ya pues no voy a seguir a Jesús, ¿qué me queda? No, es gente que la recibe con gozo. Está alegre, tú lo ves feliz. Y un hermano a veces se puede hasta equivocar, ¿no? Pensar, este es un hermano genuino, amén, gloria a Dios. Entonces son personas que se sienten cautivadas por los beneficios del evangelio. Ven, tu matrimonio se va a salvar, tu familia se va a salvar, tus hijos se van a salvar. Ven, tu situación económica va a ser lo mejor. Entonces la gente dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero que me vaya bien en mis estudios, quiero que me vaya bien en todo.
Entonces la gente viene por eso. Entonces el Señor, que sabe los corazones, va a ver eso, ¿no? Entonces su fe es una fe nominal. ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos de fe nominal? Es que dicen, yo soy cristiana, de nombre, solo de nombre, de la boca para afuera. Entonces estas personas, hermanos, lo va a describir así. Cuando han oído la palabra, dice el Señor, al momento la reciben con gozo. Pero ¿qué pasa? No tienen raíz. Y cuando ayer el pastor predicaba acerca de la superficialidad, me hacía pensar mucho en eso también, y lo recordaba y trataba de poder ver la relación. Y hablaba el pastor ayer de cristianos que viven en la superficie, ¿no? No hay raíz. Y ahora sabemos por qué no hay raíz, hermanos. Porque hay cosas profundas. Y vamos a ver aquí, sino que son de corta duración. ¿Por qué? ¿Cuándo se revela lo que realmente hay en su corazón? Y el Señor lo va a decir. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, esas personas que mostraron gozo, abiertamente dijeron sí y tomaron una decisión sin medir el costo, de pronto, cuando llega un momento de tensión, sobre todo relacionado a las cosas, a las demandas de seguir a Cristo, tropiezan y no están más. Entonces, hermanos queridos, que ustedes están aquí escuchando, han visto este primer grupo de personas, los corazones endurecidos. Ahora vemos estos corazones impulsivos y que el Señor Jesús está detectando en su audiencia y que les está explicando a sus discípulos acerca de esto. Entonces, hermanos, la verdadera naturaleza de este terreno se revela cuando llega la prueba, ¿no? Esta tribulación a causa de la palabra. ¿Cómo podemos verlo en nuestra iglesia o en el contexto de las iglesias, hermanos? Son creyentes que reciben la palabra al momento y con gozo, pero lo hacen de forma emocional, sin calcular el costo de un discipulado, de lo que implica seguir a Jesús. Por lo tanto, su compromiso es de corta duración. Pasa el tiempo y después no están más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su fe depende de las circunstancias. Si me va bien, voy a la iglesia. Si me va bien, yo le sigo al Señor. Pero si me va mal, no. Entonces, hermanos, pasamos al siguiente grupo. El Señor Jesús va a continuar el versículo 18 diciendo esto con respecto a este tercer grupo, y lo he titulado Corazones Divididos. ¿Sí, hermanos? Entonces, son los que fueron sembrados entre espinos, ¿te acuerdas? Y van creciendo los dos al mismo tiempo, pero los espinos terminaron por ahogar, por asfixiar a los otros. Y el Señor Jesús nos va a decir, a ver, ¿quiénes son los de este grupo? Son los que oyen la palabra, los que oyen, los que escuchan, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron las palabras y se hacen infructuosas. No hay fruto, se mueren y no está más. Ahora, hermanos, el problema de este grupo está directamente arraigado con un problema que el Señor Jesús lo va a detectar. ¿Sabes? Aquí no habla de la inmoralidad, aquí no habla de pecados que tengan que ver con otras cosas, sino va a hablar de los afanes de este siglo. ¿Qué son los afanes de este siglo? Los afanes de este siglo tienen que ver con todo lo que uno le da, la mayor cantidad de tiempo, y que tienen que ver con las cosas que este mundo ofrece. Los jóvenes estamos estudiando un libro, La Mundanalidad, y claramente ahí Juan, en su primera carta, nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí me comenzó esta parte a tener más sentido, porque dice, si alguno ama el mundo, lo que está en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y es drástico en su conclusión, Juan. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora yo digo, ¿de dónde sacó Juan esta verdad, esta realidad? Jesús lo enseñó y dijo así. Entonces, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, hermanos,
este tipo de personas o este tipo de corazón son estos corazones divididos, en que pueden pensar en lo siguiente: puedo amar a Dios, pero puedo también vivir para este mundo, para los afanes de este mundo. Y sabes, esto confrontó mucho mi corazón, hermano, porque me fui identificando y le compartí a mi esposa y cómo esto venía haciendo apuntando a mi corazón y también poder hablarme a mí primeramente. Hermanos, entonces se van a detallar cuáles son los elementos aquí. Los afanes de este siglo, hermano, se refiere a toda esta ansiedad que hay, esta preocupación constante. Y yo sé que los que estamos aquí, los que tenemos familia, tal vez los hermanos varones me van a entender, este deseo por querer darle, ¿no?, a la familia, poder tener los recursos. Y creo que también nuestras hermanas también que trabajan, que tienen que suplir las necesidades de su familia, están pensando cómo llego, cómo pago, cómo hago eso. Y saben, hermano, lo que yo detectaba en mi vida era cada vez que yo me afanaba tanto por las cosas de este mundo, una de las cosas que no podía hacer era poder tener un tiempo, separarme para sentar a abrir la Biblia, para orar, para tener un culto con mi esposa en casa. Porque lo primero que pensaba es: este tiempo lo tengo que usar para trabajar. Porque este tiempo lo tengo que utilizar para generar más recursos. Y de pronto mi mente estaba tan cargada de las cosas que tengo que hacer, y mañana, y pasado, y esta semana, que no había tiempo. Y pasaba semanas, días, meses, sin siquiera poder tener un tiempo a solas con el Señor. Pero el Señor, en su gracia, Él trae victoria, hermanos. Pero lo que vamos a ver es que los afanes de este siglo, entonces, ahogan a esta persona. El engaño de las riquezas, hermanos. ¿Hay un error? ¿Hay un problema? ¿Hay algo grave en tener riquezas? No, el problema está en esta confianza que se pone en ellas y en esta ansiedad, el deseo por tener más de lo que el Señor me quiere dar. Entonces las riquezas prometen una felicidad y seguridad que son incapaces de cumplir, convirtiéndose en un lazo que hunde al hombre en destrucción. Y las codicias de otras cosas, hermanos, esos deseos excesivos por los placeres ilícitos que se vuelven contrarios y desplazan el lugar de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos verlo eso dentro de nuestra propia comunidad, en nuestro propio contexto? Esas personas, aunque parecen cristianos genuinos al principio, demuestran ser falsos convertidos, porque la marca del verdadero creyente es la obediencia fructífera. Y eso tiene que alertarte, hermanos. Si no hay frutos, hay algo que está sucediendo. Y es importante ponerse a evaluar. Algo que el terreno espinoso nunca produce, no va a producir frutos. Si te das cuenta, los 3 terrenos que venimos estudiando, antes de llegar al último, que es el bueno, ninguno produjo frutos. Entonces, hermanos, se ve esto claramente en nuestra comunidad, en donde podemos ver gente afanada por este siglo, ¿no? Miembros que están sumergidos en la ansiedad por los asuntos temporales, ¿no? Personas cuyas mentes están saturadas por la preocupación del día a día, que su conciencia se vuelve insensible ante las demandas de las Escrituras. No hay espacio para pensar en las cosas de Dios, para vivir una vida de santidad, de lucha con el pecado, para juntarme con mis hermanos. No hay chance, no hay tiempo. No tienen tiempo para la meditación, ni para profundizar en el mensaje, porque sus espinas, o sea, lo que ama, los mantiene en un estado de inquietud constante. Y eso va ahogando. Pasamos, hermanos, al último de los corazones, al que espero yo, hermanos. Todos los que estamos aquí podamos decir: este es el corazón que yo tengo. Corazones receptivos. Versículo 20. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Y presta atención a lo que va a decir y sobre todo a los verbos. Los que oyen la palabra, al igual que el anterior, todos oyeron. Pero hay algo más que va a suceder. La reciben
dan fruto, y va a repetir este concepto, ¿no?, de estas escalas, a 30, a 60, a 100 por uno. Ahora el versículo de Marcos, este versículo que acabamos de leer, representa este clímax positivo de la parábola que viene desarrollando el Señor. Aquí está el punto en donde debemos enfocarnos, describiendo a los verdaderos discípulos. Este es el corazón del verdadero creyente, de los verdaderos hijos de Dios. Así que si tú has detectado algunas cosas en lo anterior, hermano querido, hermano o hermanas que están aquí, con mucho amor, es importante que pensemos en esto, ¿sí? Y busquemos oportunidades para poder compartir de lo que el Señor viene hablando en nuestras vidas, de cómo poder alinearnos a la verdad, hermanos. No quiero en este momento o pararme aquí para poner en duda lo que tú crees, de lo que has creído, de lo que has manifestado, sino que estoy aquí, hermanos, para poder alentarte a examinar tu corazón. Y si tienes en un momento que acercarte a una persona, a charlar, a compartir lo que el Señor viene hablando a tu vida, lo puedas hacer, ¿sí? Porque es esta la actitud del corazón. Entonces, la buena tierra simboliza a los creyentes cuyos corazones han sido preparados. Y sabes, hermano, no hay mérito alguno en nosotros. La preparación del corazón tiene que ver con la obra de Dios. Han sido cultivados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, a diferencia de los terrenos anteriores, este suelo es suave, es profundo, libre de mezclas, lo que permite que cuando la palabra es predicada, eche raíces profundas. ¿Cuál es este proceso que se va a dar de estos corazones receptivos? En primer lugar, oyen la palabra. Escuchan con un deseo de entender, no solamente de oír por oír, sino con una disposición que los va a llevar a la obediencia. A diferencia de los de afuera, que oyen y no perciben, no entienden. Pero además, ellos reciben la palabra y la aceptan. Ahora, esta palabra aceptar no solamente quiere decir mover la cabeza, ¿no? Como decir, bueno, acepto, sí. ¿Crees? Sí. ¿Aceptas la palabra? Sí. Sino la palabra aceptar tiene que ver con recibir el mensaje con una fe genuina, abrazarla en tu corazón, permitiendo que esa verdad comience a transformar tu interior. Implica, hermanos, además de esto, reconocer lo que estamos viendo en todos estos capítulos, la autoridad de Cristo, y te sometes a ella. Y por último, retienen la palabra. Entonces, no es solamente alguien que solamente vive por emociones un día, porque eso nos llevaría al corazón, ¿se acuerdan? Esos corazones impulsivos, sino que hay una constancia, una permanencia, porque retiene la palabra. Entonces, es una obediencia continua, mis hermanos. Es la perseverancia, que son estas evidencias externas de que la salvación ha tenido lugar. No es una persona inconstante en sus caminos. Ahora, eso no quiere decir que no es una persona que no peque. Pecamos y a diario, pero estamos conscientes de a dónde acudimos cuando pecamos, cuando confesamos nuestros pecados. Y esto, hermanos, termina con el fruto. Y me encanta pensar en eso, porque es el único terreno que produce frutos. Entonces, la característica que distingue definitivamente a la buena tierra de las demás, porque hay algunas que crecieron, que comenzaron a surgir, pero el problema es que murieron por los diferentes elementos que habían a su alrededor. Pero este terreno da fruto, su raíz está muy cimentada, arraigada. Entonces, estas obras que hace o que produce no son obras para ganar la salvación, sino que son la evidencia de una fe verdadera. Algo que vamos a ver, queridos hermanos, tiene que ver con una vida que produce frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, actitud piadosa y el ganar a otros para la fe. Y esto tiene que ver con esta última parte del mensaje, hermanos.
Y vamos a ver los versículos del 21 al 25. Y dice lo siguiente: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Saben, hermanos? Esa historia que nos va a hablar Jesús está arraigada a lo que Él viene diciendo. ¿Se acuerdan que en la estructura les había dicho yo? ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta? ¿Qué tipo de oyente eres? Y hasta este punto has tenido que identificar qué tipo de oyente eres. Pero el segundo punto es: ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con lo que has oído? Y aquí viene la responsabilidad con el mensaje que hoy tenemos. Los discípulos de Jesús no solo tenían que identificar qué corazón ellos tenían, sino con el mensaje revelado. Lo que ellos tenían que hacer ahora es ver la demanda que Jesús les hacía. Ahora ustedes también tienen que enseñar esta verdad. Y lo van a hacer a medida que van entendiendo realmente la condición de sus corazones. Entonces, hermanos, la responsabilidad de manifestar lo recibido, esto último, y con esto vamos cerrando, ¿no? Entonces, haciendo un recordatorio nuevamente de todo lo que hemos visto hasta ahora, Marcos mostró la autoridad de Jesús hacia los demonios, hacia la enfermedad, hacia el pecado. Pero en el capítulo 4, esa misma autoridad se ejerce ahora sobre la palabra misma y sobre cómo los hombres deben responder a ella. Jesús no solo es alguien con autoridad para sanar o para perdonar, sino que Él tiene autoridad para determinar quién recibe revelación y quién queda velado. Lo pudimos ver ahí en los versículos 11 y 12. Pero también tiene autoridad para exigir una respuesta responsable ante esto, hermanos. Entonces, esta es una extensión de lo que se viene desarrollando. Y esta primera podríamos ponerle la parábola de la lámpara, ¿no? Y esta lámpara tiene que ver claramente con este mensaje que ellos habían recibido. La luz no es para tenerla oculta, como lo menciona ahí, sino es para ponerla en un lugar que alumbre a los demás. Y el versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La revelación había sido progresiva. El Señor Jesús estaba hablando del misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora se estaba revelando, para que de esa manera los discípulos, los seguidores de Jesús, los que estaban con Él, pudieran entender, esta es la manera en que Jesús está estableciendo el reino. Y luego más adelante vamos a ver que el Señor Jesús va a ir a la cruz, va a entregar su vida por amor de nosotros. Luego, Hechos nos va a mostrar cómo la iglesia comienza y cómo hoy hasta el día de hoy nosotros podemos ver hacia atrás y podemos ver la fidelidad de Dios. Pero sabemos, hermanos, que en un momento el Señor va a venir a instaurar su reino, el reino prometido. Pero al mismo tiempo el Señor va a revelar lo que hay en el corazón de todas las personas. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y por último, hermanos, y para cerrar este tiempo, le va a decir lo siguiente: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene aún y aún lo que tiene le será quitado. Ahora, hermanos, esto establece algo muy importante. En la vida espiritual no existe el estancamiento, hermanos. O das fruto o no. O se progresa o se retrocede. Cuando dice al que tiene se le dará, está hablando de aquellos que son receptivos, ¿no? A los que forman parte de ese último terreno, a los que actúan conforme a la luz que han recibido. Ellos verán su conocimiento
y gracia aumentar continuamente, pues la salvación es una corriente cada vez más profunda, hermanos. Va a haber frutos, uno va a crecer, no se va a estancar. Pero luego dice, al que no tiene, se le quitará. Y es interesante porque los oyentes superficiales o los incrédulos, los que no creen, los que desprecian la luz o se enorgullecen de su propio conocimiento solo intelectual, ellos terminarán perdiendo incluso esa apariencia de espiritualidad y quedarán en nada. Entonces, hermanos, quien no hace uso de esa verdad recibida, verá cómo ésta se desvanece, dejándolo en una bancarrota ante la eternidad. Saben, hermanos, algunas preguntas que me gustaría compartir para terminar este tiempo. Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿tu corazón se abre a ser transformado o solo la recibes con información que pronto te olvidas y que al salir de este lugar no te acuerdas de lo que se habló? ¿No? Así que te animo, hermanos, a que puedas compartir con alguien de lo que Dios te habló. Comparte con un hermano de la iglesia, con la persona con la que te está discipulando, de lo que Dios te habló el día de hoy, ¿no? Piensa en los últimos domingos que hemos tenido nuestro estudio de Marcos. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida o tu manera de vivir a partir de lo que has oído? ¿Cómo la autoridad de Cristo se ve reflejada en tu vida? Hermanos, con una sinceridad delante de Dios, ¿qué preocupación, deseo, afán ha estado ocupando el lugar que le pertenece a Cristo en tu corazón últimamente? ¿Hay algo en tu vida, como el trabajo, el dinero, que has permitido que crezca más que tu tiempo con Dios? Y por último, si tu vida diera fruto abundante este año, ¿en qué área se notaría más? Hermanos, quiero terminar este tiempo dando gracias al Señor y animándolos los unos a los otros a poder seguir abrazando estas verdades en nuestro corazón y animarles a compartir. No se queden con lo que han oído, compartan con otros, charlen en casa, cuando se junten a conversar acerca de lo que el Señor les habla y a identificar cómo está el corazón respondiendo ante la verdad. Vamos a orar. Padre, Dios soberano, misericordioso, grande, fiel, verdadero, justo y misericordioso. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos trae claridad, Señor, y nos permite como iglesia poder entender, Señor, qué es lo que tú has querido revelar por medio de ella. Señor, en estas semanas que hemos estado estudiando el libro de Marcos, ha sido confrontante poder ver, Señor, cómo la autoridad de Cristo, Señor, se evidencia de una manera tan clara. Y, Señor, al mismo tiempo hay esta responsabilidad de poder, Señor, saber cómo nuestros corazones están respondiendo frente a esa verdad, con indiferencia, con corazones divididos, corazones endurecidos, o corazones, Señor, receptivos, que al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, se conmueven, guardan esa verdad, la abrazan, la obedecen y están dispuestos a caminar contigo, cueste lo que cueste. Señor, ayúdanos a que como iglesia podamos, Señor, realmente evidenciar frutos, Señor. Y aún, Padre, no solamente quedarnos con este mensaje recibido, sino aún proclamar a los que no te conocen, Señor. Porque, como hemos visto también, nuestros corazones están en tus manos. Y tú, Señor, eres el que dispone de ellos. Así que cuando prediquemos, cuando enseñemos, Señor, sabemos que el quien hace la obra eres tú, Padre. Señor, queremos dejar este tiempo y todo lo que resta en tus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a invitar al pastor Miguel.